Sígame con su vista, por favor. Después vamos a orar para pedir la ayuda, la guía y dirección del Espíritu Santo y de nuestro Dios. Primera Timoteo 6, 1 Timoteo 4, perdón, 6 al 10. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto le dice Pablo a Timoteo, al joven Timoteo, al joven creyente, al joven ministro, pastor. Versículo 7. Desecha las fábulas o mitos profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate, noten esa frase, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida, la piedad de esta vida presente y de la vida venidera, la eternidad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vamos a orar. Padre Santísimo, Señor, te damos honra y gloria a tu nombre. Reconocemos, Señor, la grandeza de tu ser. Reconocemos, Señor, que eres el único y sabio Dios, omnipotente, que todo lo sabe, que todo está bajo su control. Eres el soberano del universo, eres el creador del cielo y de la tierra. Te alabamos y te bendecimos por la salvación en Cristo Jesús que nos has dado. Te alabamos y te bendecimos por la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Te alabamos y te bendecimos por la bondad y la generosidad que tú tienes como nuestro Padre. Queremos pedirte que nos ayudes no solamente a leer o a entender la explicación del pasaje, sino a entender la implicación práctica para cada uno de nosotros, Señor. Ayuda al predicador para que él pueda explicar y exponer, Señor, lo que tú le has dado para su propia vida, para compartir con la iglesia, con el fin de exaltar a Cristo, solo a Cristo, y que la iglesia sea edificada en santificación y crezca en santidad y piedad. Esa es nuestra oración desde nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando comenzó el año, ¿qué es lo que usted estaba pensando hacer o buscar cuando comenzó el año? ¿O durante el mes de diciembre ya estaba usted pensando qué quería hacer en el 2025? ¿Estaba usted en la búsqueda de cosas que son materiales y físicas, personales, que está bien? Por ejemplo, ¿estaba usted buscando físicamente estar bien? ¿Alguno de ustedes planeó el 2025 diciendo: me voy a alimentar mejor? Voy a comer más ensalada, más fruta, más verdura, menos grasa, menos azúcares. Voy a quitar la coca de mi comida, de mi alimentación. Voy a hacer ejercicio, voy a caminar, voy a correr. Algunos pensamos hacer eso comenzando el año y ya para este mes ya dejamos todo. O económicamente, ¿usted está buscando en este año mejorar económicamente, emocionalmente, laboralmente en el trabajo, en la escuela? Jóvenes están pensando tener mejores calificaciones que tuvieron el año pasado. Para todo esto necesitamos esfuerzo y disciplina. Lamentablemente, siempre al terminar un año y comenzar otro, siempre buscamos y planeamos y tratamos de preparar todo en lo material y en lo humano. Pero muy pocos de nosotros planeamos buscar cosas espirituales. Durante este mes de febrero, durante 3 domingos, que es hoy 2, 9 y el 23, el 16, mi familia y yo estaremos fuera de la ciudad. Pero durante estos domingos, mi oración como pastor es que en este año la iglesia vaya en busca de muchas cosas que puedan ayudar a nuestro crecimiento y a nuestra madurez, porque la verdad es que somos muy inmaduros, hermanos. Nuestra manera de vivir y de ser nos enseña que nos falta mucha madurez. Nos falta, me incluyo.
Nuestra oración es que como pastores podamos enseñarles acerca de la madurez cristiana a través de la santificación y a través de la piedad. Lo que deseamos que es para este año. Si hablamos acerca de cosas espirituales, pastor, pues asistir a la iglesia está bien. Ser fiel en mis ofrendas, en mis diezmos, está bien. Traer más personas a la iglesia, está bien. Todo eso es bueno, ¿sí? Pero quiero hablarles de las disciplinas espirituales. Somos muy indisciplinados, tenemos que reconocerlo, tanto en el trabajo como en la escuela y en la iglesia también. El doctor Raymond Edman dijo: la nuestra es una época indisciplinada. Las disciplinas antiguas se vienen abajo. Sobre todo, se hace burla de la disciplina de la gracia como legalismo, o es totalmente ajena para una generación que en gran medida es ignorante en las escrituras. Nos falta disciplina, no solamente en la lectura de la Biblia, sino en la meditación de la Biblia, porque una cosa es leer la Biblia y otra es asimilar la Biblia o meditar la Biblia o estudiar la Biblia. Necesitamos la fuerza, hermanos, resistente del carácter cristiano, que solo puede provenir de la disciplina, dice este teólogo, este hermano pastor Raymond Edman. Necesitamos aprender de las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Todas estas disciplinas nos ayudarán a cultivar la piedad, porque a veces no sabemos cómo mantener la santidad y la piedad. Se nos enseña de la piedad, de la santidad, pero ¿cómo? ¿Cómo cultivarla? ¿Cómo hacerlo? Bueno, la práctica son las disciplinas espirituales. Por ejemplo, pastor, menciónenos algunas disciplinas espirituales. Por ejemplo, la lectura y la meditación de la palabra de Dios, la oración, la adoración, la evangelización, el servicio, la mayordomía, el ayuno, el escribir un diario incluso, aprender y la perseverancia, y también el silencio también, esperar en Dios siempre. Estas son disciplinas espirituales, ya hay muchas más. Veremos las disciplinas espirituales claves, porque hay disciplinas espirituales claves. ¿Cuáles vendrían siendo? La oración y la lectura y meditación de la palabra de Dios. Nos vamos a ocupar en esas y probablemente, ¿verdad?, en alguna otra de las que ya mencioné en uno de los domingos. Pero no podemos comenzar a ver las disciplinas espirituales, hermanos, sin antes entender que esta piedad en la vida del cristiano, que la piedad, la santidad en tu propia vida, ¿verdad? Y el tema es en busca de la piedad. No les he dado el tema, ¿verdad? Para los que escriban el en busca de la piedad, escriban. El tema es en busca de la piedad. 1 Timoteo 4, 6 al 10. El tema es en busca de la piedad, 1 Timoteo 4, 6 al 10. Y vamos a ver tres verdades sobre la piedad. Tres verdades que Pablo le dice a Timoteo que debe de hacer en cuanto a la piedad. Tres. Número uno, escriban. Número uno, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, versículo 7. Ejercítate para la piedad, número uno, versículo 7. En la parte B, a la mitad del texto. Número 2, en segundo lugar, vamos a ver esta segunda verdad: el aprovechamiento o beneficio de la piedad, versículo 8 de 1 Timoteo 4. También versículo 8b, es decir, a la mitad del texto. Y la tercera verdad es esta, para los que anotan. La tercera verdad es la promesa de la piedad. La promesa de la piedad hoy y para la eternidad. La promesa de la piedad hoy y para la eternidad. En el versículo 8 también, en la parte final casi, está esa gran verdad. Número uno, lo voy a repetir por si no alcanzo a anotarlas. El tema es en busca de la piedad, 1 Timoteo 4, 6 al 10. Tres verdades sobre la piedad. Número uno, ejercítate para la piedad, versículo 7. Número 2, el aprovechamiento, beneficio de la piedad, versículo 8. Y número 3, la promesa de la piedad hoy y para la eternidad, versículo 8.
Pero antes de ver, hermanos, estas tres verdades, quiero llevarlos a un pasaje donde nos habla que la piedad tomó forma humana, la piedad se encarnó. Quiero que vean este pasaje, hermanos, primero, 1 Timoteo 3, 14 al 16. Antes de ver estas verdades, 1 Timoteo 3, estamos en el 4, vaya al 3, una hoja atrás, versículos 14 al 16. Antes de empezar a ver estas verdades sobre la piedad que Pablo le dice a Timoteo, como creyente, como ministro, pastor, vemos en 1 Timoteo 3, 14 al 16 lo que Pablo dice a Timoteo. La carta de 1 Timoteo habla de mucha instrucción y mucha corrección. Dice 1 Timoteo 3, 14 al 16: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Él estaba en la cárcel cuando escribe esta carta, hermanos, pero él tenía el deseo y la esperanza de ir a ver a Timoteo, para que si tardo o si me atardo, sepas cómo debes conducirte, atención, cómo debes conducirte, vivir, relacionarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Noten eso. Y el misterio de la piedad es lo siguiente: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La carta de 1 Timoteo es una carta de instrucción y de corrección. Corrige la doctrina, corrige la impureza, capítulo 1. En el capítulo 2 encontramos el rol de la mujer, el rol de la oración. Capítulo 3 le habla a los pastores y a los diáconos. Capítulo 4 habla de aquellos que se apartan de la fe, de la apostasía. Capítulo 5 habla de los ancianos y de las viudas. Capítulo 6 habla de los siervos y de los falsos maestros. ¿Y todo esto para qué? Del 1 al 6, todo esto para qué lo escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para que Timoteo y la gente de Éfeso, de esa iglesia, sepan cómo deben vivir dentro de la iglesia, hermano. Si quieres saber cómo debes de conducirte dentro de la iglesia Bautista Emanuel, tienes que leer 1 Timoteo. Tenemos que saber cómo debemos de conducirnos y vivir en la iglesia. Y justo en el centro de la carta está el texto clave, el texto lema de toda la carta. ¿Cuál es el texto clave y texto lema? 1 Timoteo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la ¿qué? Para la piedad. Justo en el centro de la carta hay un tesoro que es nuestro amado Señor Jesucristo, que todo es para exaltar a Cristo. Hay una exhortación del 14 al 15 allí en 1 Timoteo 3 que ya leímos. Hay una exhortación del 14 al 15, habla de la encarnación, versículo 16. Y Pablo escribe todo esto desde la cárcel. Pablo dice a Timoteo: compórtate en la iglesia que es de Dios y de nadie más. La iglesia no es de los pastores y no es de los diáconos ni de los maestros, ni de ninguno de ustedes como creyentes. La iglesia es de Dios, hermanos. Comportémonos de una manera digna del dueño de la iglesia. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad es la base del fundamento en la iglesia. Columna y baluarte que defiende la verdad significa. En Éfeso había una diosa que se llamaba Diana, la diosa Diana. Y en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 28 y 34, los efesios gritaban: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Pero aquí el apóstol Pablo comienza a dar un nuevo lema para los creyentes. En lugar de que ahora griten grande es Diana para los Efesios, les dice: grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, versículo 14, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nosotros debemos sostener esta verdad en lo más alto, la verdad de quién es Dios, quién es Cristo y quién es su Espíritu Santo. Esa es la verdad acerca de Jesucristo. En la iglesia se debe de predicar de Cristo, y la verdad, hermanos, verdad de que tenemos esto
como nuestro sustento y como nuestra confianza completamente en el Señor. La verdad que nos sostiene, ¿cuál es? Como iglesia Bautista Emanuel, ¿qué es lo que te sostiene? La cantidad de gente que viene, la cantidad de gente que se invita. ¿Qué es lo que sostiene esta iglesia? ¿Los pastores? ¿Los diáconos? ¿Los maestros? ¿Qué es lo que sostiene esta iglesia, hermanos? Lo que sostiene la iglesia Bautista Emanuel es lo que dice el versículo 16 de 1 Timoteo 3. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese misterio de la piedad es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora el lema para los creyentes en Éfeso sería este: grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? En otras palabras, la piedad se encarnó. Cristo está personificando la piedad. Algunos comentaristas en el versículo 16, escuche, el versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Algunos comentaristas lo han traducido así: grande es el misterio del piadoso, del más grande de los piadosos. Y el más grande de los piadosos es nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos. La piedad aquí se refiere a Cristo. Así quiero comenzar en este tema. ¿Cómo vamos a imitar esa piedad? Esa es la pregunta. ¿Cómo la imitamos? Bueno, mirando la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. La palabra piedad en el griego es eusebia y expresa la verdad de la reverencia, una conducta correcta en relación a Dios. Ahora, estas definiciones que le estoy dando de piedad era lo que los filósofos en Éfeso pensaban acerca de la piedad sobre sus dioses con D minúscula. Escuche, como Platón, Luciano, los estoicos decían esto de los dioses que tenían con D minúscula, como la diosa Diana. Acerca de la piedad para con esos dioses decían: la piedad se expresa la verdad de la reverencia, una conducta correcta en relación a Dios, con D minúscula, el conocimiento de cómo debes adorar a Dios, con D minúscula. Esto pensaban ellos. Pero pastor, como que eso no nos interesa. Nos interesa más lo que significa la piedad para nosotros como cristianos, para nuestra fe cristiana. Aquí va. Piedad, en relación a nuestra fe cristiana, piedad es una actitud y respuesta correcta hacia el verdadero Dios, una actitud y respuesta correcta de lo que Él te pide, una actitud y respuesta de lo que Él te pide hacia el verdadero Dios, una preocupación del corazón con verdades sagradas y santas, una preocupación del corazón, hermanos. No hablamos solamente de lo de afuera, de la boca para afuera, sino en el interior, en el corazón. Una preocupación del corazón, de la mente y de la voluntad. Yo agregaría una preocupación de tu mente, corazón y voluntad, que están donde están las verdades sagradas y santas hacia Dios. Debemos seguir la piedad. En pocas palabras, ¿qué es la piedad? La piedad es esto: respeto por lo que Dios merece. Esta es la más alta de todas las virtudes, hermanos, la piedad. Primera Timoteo 6:3, ahí estamos, pero ve al capítulo 6. Primera Timoteo 6:3. Estamos comenzando a hablar de la piedad encarnada, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos seguir esa piedad? Mirando la vida de nuestro amado Señor. Primera Timoteo 6:3. Si alguno dice, si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, note, y a la doctrina que es conforme a la ¿qué? La piedad. La doctrina que es, la doctrina está relacionada con la piedad. ¿Quieres ser más piadoso? Estudia doctrina. Gracias, pastor, por enseñarnos doctrina en la santificación. Yo le agradezco mucho. ¿Quieres ser más piadoso? No solamente leas historias que te gustan en la Biblia, como el cruce del Mar Rojo, como David y Goliat, como que donde uno encuentra muchas verdades y cosas hermosas ahí. Estudia doctrina, estudia teología. Hermano, hermana, aquí dice la palabra de Dios.
Dice, si alguno enseña otra cosa, o sea, otra cosa que no sea doctrina, que no ayuda a la piedad, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, o sea que los pastores debemos de enseñar doctrina porque les ayudará a los hermanos y a la iglesia a ser más piadosos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enseñó doctrina. Mateo capítulo 5 al capítulo 7, donde se encuentran las bienaventuranzas, comienza con doctrina. Ahí se menciona la palabra doctrina. Capítulo 7, último versículo. Y esto les enseñaba con doctrina. Necesitamos la doctrina. Muchas iglesias se han olvidado de eso. Muchas iglesias buscan enseñar o escuchar cosas emocionales, cosas vanas y huecas, cosas que cómo superarte personalmente y todas estas cosas. Pero se han olvidado de la doctrina completamente. Primera Timoteo 6:11 ahí, pero el 11, vean el 11, Primera Timoteo 6:11. Mas tú, le dice Pablo a Timoteo, o sea, no me interesan los demás que enseñan otras cosas, pero tú, Timoteo, mas tú, Timoteo, oh hombre de Dios, realmente el que enseña doctrina en busca de la piedad para los suyos, es un hombre de Dios. Hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles? De la falsa enseñanza. De estas cosas. Y sigue la justicia, atención. ¿Y luego sigue la qué? La piedad, noten eso. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y sigue diciendo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, fue salvo, la gente lo supo, él creyó, los demás lo vieron, hubo profesión delante de muchos testigos. Por eso es bueno siempre alguien cuando se bautiza que dé su testimonio público acerca de su fe, de su profesión, cómo Cristo lo cambió, cómo era antes y cómo ahora en Cristo Jesús es una nueva criatura. Es importante dar su testimonio de fe. Entonces, esto le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Pedro 1:3, vayan a Segunda de Pedro 1:3. Ahorita regresamos a Primera Timoteo 4. Segunda de Pedro, y anoten, Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Note cómo Dios nos ha hecho partícipes y conocedores indignamente, hermanos, de la misericordia y de la naturaleza divina, de conocer la grandeza de su ser. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la ¿qué? Y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida del creyente y a la piedad del creyente. ¿Cuáles cosas? Las disciplinas espirituales, la oración, la lectura, la comunión, el servicio, el evangelismo. Todas esas cosas son las disciplinas espirituales que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos fueron dadas, hermanos, por parte de Dios. Primera Timoteo, vamos a Primera Timoteo 4:6 al 10. Vamos a analizar y ver texto por texto de estas ricas verdades, hermanos. Realmente, escuche, realmente nuestros textos son 7 y 8, pero voy a pasar rápido por versículo 6, comenzando ahí. Sí, voy a pasar unas cosas rápido ahí. Versículo 6, versículo 7 en la primera parte, pero nuestro primer punto está en el 7 a la mitad. Ejercítate para la piedad es el primer punto. Ok, Primera Timoteo 4:6 al 10. Versículo 6. Timoteo le advierte, Pablo le advierte a Timoteo, ¿sí?, de que predique la sana doctrina y no predique el error. Dice, si esto enseñas a los hermanos, note eso, si esto enseñas a los hermanos, Timoteo, ten cuidado sobre caer en el error de la enseñanza. En el mismo versículo 6
le dice: Timoteo, tienes que ser un experto en la Biblia. Note el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Dice: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, oren por nosotros. Como pastores necesitamos aprender más, leer más, estudiar más acerca de las grandes verdades y lo que se nos ha dado. Tenemos que estar nutridos con las palabras de la fe. Timoteo, tienes que ser un experto en la Biblia. Versículo 7, al comenzar en la parte A, noten, dice versículo 7: desecha las fábulas, que son mitos, son creencias falsas, significa profanas y de viejas. Y lo dice: ejercítate para la piedad. Evita, Timoteo, la influencia de la enseñanza mala e impía. Desecha las fábulas. De hecho, me hace pensar en la ciencia cristiana. ¿Ha oído la ciencia cristiana? Tenga cuidado con la ciencia cristiana. La comenzó una mujer. Y esto de que desecha las fábulas y mitos, y cuando dice de viejas, hermano, es un término que en el griego se refiere a las mujeres, pero sin ofensa. Es una palabra, ¿verdad? Como cuando Jesús dice, cuando Jesús está en el primer milagro que hace en las bodas de Caná, que María le dice: se acabó el vino, no tienen que tomar. Y luego le dice Jesús: mujer, le dice a María: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Eso se oye como despectivo, pero definitivamente en el griego original mujer era una palabra de respeto, hermanos, en ese tiempo. Y cuando usa aquí Pablo viejas, que se refiere a mujeres que querían enseñar ciertas cosas. Ustedes saben que cuando comenzó la iglesia y las cartas, especialmente en primera a los Corintios, habla de que la mujer no habla en público, que la mujer no fue diseñada para la predicación en la congregación. La mujer puede enseñar una clase, puede enseñar a niños, pero definitivamente dentro les dice: prohíban a las mujeres que hablen en la congregación, o sea, en la predicación. Y esto, hermanas, no significa un desprecio de parte ni de Pablo, porque muchos y muchas dicen: Pablo era un machista. Sobre todo mujeres que predican en iglesias donde hay pastoras y mujeres, toman a Pablo como un machista, ¿verdad? Como un chauvinista. O sea, las mujeres, racismo. No, definitivamente Pablo no está haciendo eso con las mujeres. Pablo está simplemente afirmando algo que desde un principio en el diseño de Dios fue estableciendo a través del tiempo sobre liderazgo para un pueblo, para una congregación, en el caso del Nuevo Testamento. Definitivamente Dios llamó a hombres para los liderazgos desde el Antiguo Testamento, a Moisés, a Abraham y a otros. Los discípulos fueron llamados también, el apóstol Pablo. Pero cuando dice aquí: desecha las fábulas, los mitos que por ahí se oyen, que algunos y algunas están hablando acerca de la verdadera devoción a Dios. Y le dice: ejercítate, o sea, deja eso, desecha, porque probablemente lo estaba escuchando, estaba prestando oído. Y luego dice: ejercítate para la piedad. Número 1, veamos eso: ejercítate para la piedad. Osvaldo Sanders dijo: solo se puede lograr propósitos espirituales con hombres espirituales que empleen métodos espirituales. Ejercítate, esa palabra, ¿qué significa? En el griego esa palabra es gimnazo. De ahí viene la palabra gimnasio o gimnástica, que significa entrenar y practicar. Dice: ejercítate, entrena, practica en lo espiritual. ¿Para qué? Para la piedad. Timoteo, entrena a tu hombre interior, o sea, el hombre exterior, porque dice ahí que el ejercicio corporal de poco aprovecha. ¿Por qué? Porque está limitado. Porque haces ejercicio, está bien, es bueno para tu cuerpo, pero es solamente por un tiempo. Porque después el cuerpo se va envejeciendo, ya no puedes hacer ejercicio como quisieras, y es por un límite, es por un tiempo. El ejercicio corporal de poco aprovecha, está limitado. Ejercítate para la piedad. Timoteo, entrena a tu hombre interior para la piedad. Este ejercicio tiene que ver con la lectura y con la oración, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Textos, pastor. Bien, escriban. Segunda de Pedro 1:3 y 6 y 7. Vean, por favor. Segunda de Pedro 1:3 y 6 y 7. Segunda de Pedro 1:3 y versículo 6 y versículo 7.
Dice 2 Pedro 1:3. Si ya lo tienen ahí, hermanos. ¿Ya está ahí? Ok. Ya lo leímos, pero dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ve al 6 y 7. Al conocimiento, dominio, o sea, añadir, poner diligencia a estas cosas. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, ¿qué? Piedad. Y a la piedad, ¿qué? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Versículo 8 dice: porque si estas cosas, estas disciplinas espirituales, hermanos, están en nosotros, Iglesia Bautista Emanuel, y abundan, no solamente que estén, sino que abundan estas cosas, la fraternidad, la paciencia y el afecto entre nosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos de flojos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro amado Señor, las disciplinas espirituales, hermanos, nos llevan al conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Entre más piadoso seas, más conocerás de Cristo, más reflejarás el carácter piadoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, ahora regresemos a 1 Timoteo. Pastor, ¿cuál es el tema principal en la 1 Timoteo? Si usted dice que la piedad es importante, una conducta respetuosa, reverente, que se vea en la iglesia de mi parte, de tu parte, pastor, ¿cuál es el tema principal y cómo lo sabemos que el tema principal en 1 Timoteo es la piedad? Quiero darles la prueba de cómo lo sabemos. Mire, estamos en 1 Timoteo, no vamos a leer de aquí, pero vamos a estar aquí, mire. Pero sí quiero que anote estos textos porque son importantes. 1 Timoteo 2:2. 1 Timoteo 2:2. Vaya haciendo las conexiones con las referencias bíblicas que nos hablan de este tema tan importante. Lo que yo hago a veces, hermanos, a un lado del versículo, del margen, a un lado del margen, por ejemplo aquí, 1 Timoteo 2:2, ahí a un lado del 2, yo pongo el versículo que sigue. Ahorita se los voy a dar. Y luego ese me lleva ya voy a saber a dónde me lleva. Y voy al siguiente y lo pongo en un ladito y ese me lleva a ese. Y así voy haciendo una conexión de textos, ¿sí? Porque si no anoto nada ni escribo nada, ahora, si ustedes dicen: yo, pastor, yo mi Biblia no la rayo, no escribo nada, está bien, yo respeto eso. Pero a mí me gusta hacer esto porque yo siempre digo que una de las cosas que van a quedar, hermanos, aquí en el mundo, en la tierra, cuando Cristo venga por su iglesia, van a ser nuestras Biblias. Y van a ser los cuadernos de notas que usted tiene. Y cuando sus familiares que no quisieron saber nada de Cristo, no obedecieron a Cristo, vean y entren en las casas, en su casa, y pregunten: ¿dónde están? Estamos llamando por teléfono, nadie responde, ¿qué está pasando? Van a ver sus Biblias, van a recordar que les hablaron de Cristo, y van a ver sus Biblias, van a ver sus cuadernos de notas, y van, hermanos, estoy seguro que mucha gente en ese tiempo va a querer conocer de Dios y buscar de Dios. Definitivamente va a ser demasiado tarde, porque ya no va a ser por fe, sino va a ser con su propia sangre que van a poder ellos creer y confirmar que creen en Jesucristo. Y el anticristo aparecerá. Eso es otro tema, ya me estoy saliendo, pero eso es lo que va a pasar. Por eso, la razón es que usted debe de por lo menos tener un cuaderno de notas y escribir, porque quedará ahí, hermanos, como ejemplo y como muestra. Bien, 1 Timoteo 2:2 dice, 1 Timoteo 2:2 dice, y vaya haciendo la conexión ahorita con el texto que sigue. Dice 1 Timoteo 2:2: por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Note nuestra palabra piedad. Ahora, ese texto nos lleva al versículo 10, 1 Timoteo 2:10. Vea, el 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres, hermanas. Versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Esta es la vestimenta de una mujer en el interior, hermanos, que refleja el exterior, por supuesto. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué? Piedad. Versículo 3.
capítulo 3:16, del 3:16, vean. Ya lo leímos en un principio, 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ahí está. Grande es el misterio de la piedad. Vaya al 4, capítulo 4, versículos 7 y 8, nuestros textos, claro está. 4, 7 y 8, desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Vaya al capítulo 6, regrese, o mejor dicho, adelante, al 6, versículo 3, 6:3. Dice 6:3. Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Vaya versículo 5, 1 Timoteo 6:5, 1 Timoteo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, hermanos, cultivemos la piedad, ejercitémonos en la piedad. Número 2, versículo 8, 1 Timoteo 4:8. Número 2, en segundo lugar, el aprovechamiento y beneficio de la piedad. La piedad, hermanos, según el verso 8, dice así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, está limitado, no podrás hacer ejercicio más. Incluso aunque hagas ejercicio, un día puedes morir de un infarto. Atletas, hermanos, basquetbolistas, futbolistas, gimnastas de todo tipo, ejercitados, capacitados, con buena presencia física, de pronto se sabe que mueren. Eso es muy raro, pero ha sucedido. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, que sí se aprovecha, sí es bueno, pero para poco es provechoso. Pero la piedad, este ejercicio y esta práctica, cultivarla, pero la piedad para todo aprovecha, dice el versículo 8. ¿Para qué aprovecha? Esa es la pregunta, pastor. Ahora, aprovecha para el alma, para el cuerpo y para el espíritu. Tenemos un beneficio en cultivar la piedad. Un texto, pastor, Proverbios 3, 7 y 8. Proverbios 3, 7 y 8. Dice así. Escuche, Proverbios 3, 7 y 8. Si quiere ir a ellos, si quiere escuche y anote nada más. Dice Proverbios 3, 7 y 8. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová está relacionado en el original hebreo con la santidad. Teme a Jehová es parte de una disciplina espiritual. Y apártate del mal también, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La piedad es el alma y corazón del carácter cristiano. La piedad es el alma y corazón del carácter cristiano. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya leímos segunda de Pedro 3:11, ya leímos 1 Timoteo 2:2. La piedad tiene que ver con la santidad. Y hay muchos textos que nos hablan de la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice en el Antiguo Testamento, Éxodo 15, Éxodo 28, Éxodo 39. En fin, hermanos, los salmos lo hablan de esto. Salmo 93:5, Lucas 1:75, 2 Corintios 7:1, Efesios 4:24. Yo sé que voy rápido, pero al final, si usted quiere estos textos, yo se los comparto. Entonces, tenemos que aprovechar el beneficio de la piedad para nuestra alma, cuerpo y espíritu. Número 3, la promesa de la piedad en el hoy y para la eternidad, para el futuro. Versículo 8, vean, en la parte final. Otra vez, verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Noten, número 3, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que la promesa es para hoy mientras vivimos y es también para un futuro en la eternidad en el cielo. Eso es lo que está diciendo, para la eternidad. Ahora, aquí en la tierra, hablemos de aquí en la tierra primero. Ser piadoso, practicar la santificación, nos va a costar un precio, hermanos. Nos va a costar.
Tito 2:12 nos habla de esto. Vaya a Tito 2:12. Ahí enseguida. Enseguida de 2 Timoteo está Tito 2:12. Dice el versículo 11, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y ahorita en la escuela dominical el pastor habló de esto, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, en esta época, hermanos, aunque siglo ahí podría traducirse como 100 años, los 100 años en los que vivía Tito, pero no significa época, teleión, en el griego teleión, que significa época, cualquier época. Vivamos en esta época como sobria, justa y ¿qué? Piadosamente, y lo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como cantábamos, ¿verdad? Al Cristo regresar, quien se dio a sí mismo, Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Purificar, note esa palabra, ¿sí? Para sí, para él, un pueblo propio que le pertenece, celoso de buenas obras. La piedad, hermanos, en este tiempo, por ejemplo, dice, fíjese, en el Antiguo Testamento hubo un rey que fue piadoso en gran manera. Se los quiero compartir bien rapidito. Si quiere anotar esta cita y después revisar y leer completamente todo el capítulo 35 de Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas 35, el versículo 26 habla de este rey piadoso. Dice, los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová. Ese nombre Josías, por si alguien quiere tener un niño, siempre ando con que si quieres tener un niño y es mujer o niño, ponle este nombre. Bueno, Josías significa el fuego del Señor, Jehová sostiene, o el apoyo de Jehová. Y este rey, hermanos, en el capítulo 35 de Segundo de Crónicas, dice que era piadoso y él celebró la Pascua para el pueblo de Israel, pero hizo tantas cosas, hermanos, ¿verdad? En todos los versículos que se menciona, más de 26 versículos, cada uno de los versículos dice una cosa que él hizo ahí. Por ejemplo, Josías celebra la Pascua, versículo 1. Versículo 2, puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa del Señor. Versículo 3, les dijo, pongan el arca santa en la casa del edificio de Salomón. Versículo 4, prepárense sus casas conforme a lo que David escribió acerca de Dios. Versículo 5, vayan al lugar santo. Versículo 6, santifíquense. Versículo 7, contribuyan, den generosamente para las ofrendas, para la Pascua. Versículo 8, les habla a los jefes, oficiales, sigan el ejemplo de la palabra de Dios. Versículo 9, los hermanos de Josías incluso siguieron su ejemplo. Versículo 10, todos obedecieron, todo el pueblo obedeció a lo que él pidió, el rey pidió. Versículo 10, y más adelante versículo 15, también los que cantaban, también los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos conforme al ordenado por el rey David. Versículo 16, así se preparó todo el servicio para el Señor en aquel día para celebrar la Pascua. Este hombre piadoso, este rey Josías, hizo todas estas cosas. Sigamos el ejemplo de él. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame, dijo David en el Salmo 4:3. Escuche otro salmo de David, que fue una oración hablando de la piedad. Escuche, guarda mi alma, porque soy piadoso. Fíjese cómo dice David, se atreve a decir, o sea, ¿quién podría de ustedes, hermanos, decir, Dios, yo soy piadoso? No, nos cae un rayo, ¿no? Pero David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, pastor, fue un gran pecador. Sí, pero un gran pecador necesita de un gran Dios, hermanos, para ser perdonado. Y realmente David hizo lo que hizo, pastor, ¿qué cosas no hizo? Sí, pero se arrepintió de todo corazón y fue perdonado por Dios, hermanos. Un gran pecador necesita de un gran Dios.
Y David lo necesitó. Y por eso él dice, guarda mi alma porque soy piadoso. O sea, reconoce que todavía su alma, ¿verdad?, puede estar inclinada al mal. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Salmo 86, 2. Es una oración pidiendo la continua misericordia de Dios. En esta vida, mis hermanos, la piedad traerá grande gozo. Grande gozo. Lo vemos, por ejemplo, en la piedad de aquel hombre que oraba en el Nuevo Testamento, Lucas 2:25. ¿Se acuerdan de un hombre que oraba esperando la salvación de Israel? ¿Se acuerdan? En Lucas 2:25, ¿sí? Que esperaba la salvación de Israel. La piedad tiene una magnífica recompensa para nosotros en la eternidad. Sí, pastor, porque ya habló de la tierra, de aquí, de nuestra vida, la piedad aquí, pero ahora la piedad relacionada con la eternidad, que es el punto 3, la promesa de la piedad hoy y para la eternidad, versículo 8 de 1 Timoteo. La piedad tiene una magnífica recompensa para nosotros en la eternidad. ¿Cuál es la recompensa de nuestra piedad, de nuestra santificación? ¿Sabe cuál es la recompensa? Contemplar la gloria de Dios y de Cristo. Vayan a Isaías 57:1, por favor. Isaías 57:1. Isaías 57:1. Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, note, mueren. O sea, el justo que se muere, pues nadie piensa en él, ¿verdad? Sí. Pues parecía que era bueno, parecía que era bueno. Decía que iba a la iglesia de Manuel, pero pues, nada nos interesa, se murió ya, pues ni modo ya. Y los piadosos mueren también. Y no hay quien entienda, atención, entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. El justo está relacionado con el piadoso, que muere también como el justo, pero es quitado de la aflicción de esta tierra, de aquellos que no nos toman en cuenta, de aquellos que se burlan de nuestra piedad, de nuestra santificación, de aquellos que decimos que vamos a la iglesia, yo mejor me quedo a descansar. Toda la semana trabajo hasta el sábado y hasta en la tarde, nada, yo no voy a la iglesia. Yo el domingo para descansar, para lavar la ropa, para hacer las compras. Y hay muchos cristianos que también piensan eso y hacen eso. Muchos cristianos, me ha tocado cristianos que no vienen a la iglesia y les he preguntado por qué no vienen. No, es que pastor, es que trabajo, estoy muy cansado y es el único día que hago compras, que lavo la ropa, que... Entonces, eso es incorrecto, hermanos. Dice aquí, es quitado el piadoso como el justo, de delante de la aflicción es quitado, para llevarlo a la eternidad. Vayan al Salmo 12:1, Salmo 12:1, hablando de la promesa de la piedad para la eternidad. En este tercer punto, Salmo 12:1. Dice Salmo 12:1. Noten, Salmo 12:1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salva, como quien dice, sácanos de aquí, porque aquí ya no hay nadie piadoso, ya no hay fieles. Llévanos a un lugar donde realmente están los piadosos y los fieles, para ser llevado a una eternidad sin aflicción. La piedad tiene que ver con nuestra fidelidad, así lo dice el salmista. ¿Sí? Y hay muchos textos que hablan de esto, hermanos. Regresemos a 1 Timoteo para terminar ya. Versículos 9 y 10 para terminar. 1 Timoteo, y ahí terminamos. 1 Timoteo 4, 9 y 10. Ya vimos estos tres puntos. Solamente leemos el 9 y el 10 y hacemos algunas reflexiones y terminamos. Dice 1 Timoteo 4,
Ahora versículo 9 y versículo 10. Ya vimos estas tres verdades acerca de ir en busca de la piedad. Ejercítate, versículo 7. La piedad tiene un provecho y beneficio y también tiene una promesa, versículo 9. Palabra fiel es esta, verdadera, o sea, lo que se acaba de decir es fiel y verdadero, y digna de ser recibida por todos. Que nadie se quede aquí, hermanos, sin apropiarse de estas verdades, está diciendo Timoteo. Toma estas verdades, recíbela, compártela para todos. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El versículo 10, hermanos, habla del versículo 9 o del versículo 8. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos. ¿Por qué se trabaja y por qué se sufre? ¿Por la palabra fiel o por la piedad? ¿Cuál es el tema principal? La piedad. Entonces, en base al tema principal, el versículo 10, cuando dice que por esto mismo trabajamos, ¿para qué? Para la piedad. Por esto mismo sufrimos, ¿para qué? Para la piedad. Oprobios, ¿por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y termina diciendo, versículo 11, esto manda y enseña. Hermanos, esto es un mandamiento. La piedad es un mandamiento. Se ha enseñado la piedad. Vamos a aprender las disciplinas espirituales para cultivar la piedad en los próximos domingos. Puestos de pie, oremos, por favor. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios y que podamos guardar estas verdades en nuestro corazón, mente, y ponerlas en práctica y entender qué es la piedad, hermanos, la importancia de la santificación y la piedad. Oremos. Señor, nos queda reconocer, Señor, que tú eres el piadoso, e indiscutiblemente grande es el misterio del piadoso. Te reconocemos como el Santísimo. Amado Señor, te reconocemos como el que obró para nuestra santificación. Te agradecemos por dejar tu Espíritu Santo para obrar en nuestra santificación y nuestra piedad. Te pedimos perdón porque tal vez no habíamos entendido el tema de la piedad o de la santificación. Te agradecemos porque podemos estar escuchando temas de santificación y temas de piedad. Ahora, Señor, queremos cantar. Queremos elevar nuestra voz cantando estas verdades en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar.